vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya, ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Vamos a leer en Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó su casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hablándonos a través de una alegoría. Estas parábolas o alegorías que el Señor Jesucristo nos hablaba y les hablaba a sus discípulos y le hablaba a la multitud, era para esclarecer y para ejemplificar el reino de Dios, para ejemplificar la fe, la vida cristiana, la vida en el reino de Dios, la vida de una persona que necesita a Cristo. El Señor Jesucristo, su mensaje específico es que nosotros somos seres humanos pecadores y le necesitamos, ¿ok? El mensaje de Cristo es sencillo. El mensaje de Jesucristo es sencillo y profundo a la vez, porque su contenido es un contenido que de verdad nos hace confrontarnos con la verdadera vida que llevamos. Jesucristo primeramente le está diciendo a sus seguidores, a la multitud que estaba allí frente a él y a sus discípulos, y a los fariseos y a los saduceos, les dice, primer versículo, que es el 46: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te mando? O sea, el Señor está diciendo, en primer lugar, ¿por qué dices que soy tu Señor y no me obedeces? ¿Ok? ¿Por qué dices que soy Señor tuyo y no haces mi voluntad? ¿Por qué dices que eres cristiano y no vives correctamente de acuerdo a los mandamientos, a la ley? ¿Me entiende? Y al testimonio de la palabra. El mayor mercado de imitación es chino, viene de China. Ellos imitan cualquier marca famosa que haya salido, ellos la imitan. Y dice Made in China. Ahora, quiero decirte con esto que es un ejemplo de nuestra vida. Nosotros a veces decimos, soy cristiano para la gloria de Dios, pero el asunto es que Dios no se glorifica con tu cristianismo, porque vives una vida totalmente distinta a la que predicas o a la que crees. Nosotros tenemos que ser auténticos, y ya lo decíamos la semana pasada. Tenemos que ser auténticos, sin imitación. No tenemos que ser como China.
¿Ok? Que no diga nuestra etiqueta Made in China, que diga Made in el Padre Celestial. Dios el Creador me hizo. Y cuando nuestros padres caen en pecado, nosotros pasamos a ser fallos, defectuosos. Y eso quiere decir que cuando Dios sale de nuestra vida, cuando la presencia de Dios se va, nosotros tenemos una vaciedad. Estamos totalmente vacíos. Por eso hay una gran necesidad. La gente tiene necesidad de fumar, la gente tiene necesidad de drogarse, de tomar, la gente tiene necesidad de pecar, de pervertirse. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y tenemos una necesidad, y esa necesidad solamente la puede llenar el Señor Jesucristo. En otras palabras, el Señor nos está diciendo: mira, no te hagas el chistoso, no te hagas el que no sabes, no te hagas el desentendido. No digas que eres cristiano si no vives conforme a la palabra, si no te confrontas con la Biblia. La palabra de Dios es como un espejo. Nosotros vamos y la leemos y la palabra de Dios nos dice cómo estamos viviendo. ¿Ok? Vamos a la palabra de Dios y nos dice la Biblia cómo somos, quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Cuál va a ser nuestro final si no le servimos a Dios de todo corazón? La Biblia es como un espejo. Entonces, esa vaciedad que hay en nuestro corazón no la puede llenar nada, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dejó su palabra y nos está diciendo: no te hagas el chistoso. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me dices Señor si no haces lo que yo te mando? Si no te sujetas a la ley y al testimonio, si no te sujetas a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios a través del Señor Jesucristo. El versículo 47: todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, les voy a indicar, les voy a decir a quién se parece. Y el Señor Jesucristo nos explica a quién se parece una persona que se entrega a Él de corazón, le entrega su vida tal y como está y comienza a vivir en medio de sus defectos, de sus errores, reconociendo que es un ser humano y que estamos hechos de carne y hueso y que vivimos en esta tierra y que pasamos por el mundo y que nos empolvamos y que de pronto el diablo nos bombardea con malos pensamientos y de pronto Satanás nos atraviesa el pie para que caigamos. El Señor quiere que seamos auténticos. ¿Me entiende? Él conoce mejor que cualquier médico, mejor que la ciencia, mejor que la filosofía, mejor que el psicólogo, mejor que el psicoterapeuta. El Señor sabe cuál es nuestra debilidad. Él sabe de qué pie cojeamos, como decían por ahí alguien. Él sabe cuál es nuestra inclinación, cuál es nuestra debilidad. Jesucristo lo sabe, porque Él vino y se metió en un cuerpo humano. Él creció en esta tierra, entre los hombres. Y dice el apóstol Juan: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él sintió, Él tenía temperamento, Él tenía emociones, Él tenía tentaciones, pero jamás cayó en las garras del diablo para ser tentado y ceder y obedecer y ser manipulado por la carne y pecar y fallarle a Dios. El Señor Jesucristo fue santo, puro y sin mancha, el Cordero que murió en la cruz del Calvario, cuya sangre fue derramada, se derramó allá en las piedras del Gólgota, salpicó en los arbustos, y ahí está la señal de que Cristo vino a la tierra y derramó su sangre. Ahí están las manchas de la sangre de Cristo que hablan y te están llamando y están diciendo: ven, y mi sangre te va a limpiar y te va a purificar de toda maldad, de todo pecado, y es la única medicina que puede librarnos de la condenación eterna y nos puede sanar de cualquier enfermedad. Yo quiero que veamos 3 puntos a continuación. En primer lugar, una casa sobre la arena. Mateo escribe y dice que aquel insensato edificó su casa sobre la arena, y aquí dice Lucas: sobre la tierra. ¿Ok? Una casa edificada sobre la arena.
¿A qué se refiere el Señor Jesucristo con esta alegoría? Se refiere a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra base, a nuestro cimiento, a nuestro fundamento. ¿Sobre qué estamos edificados? La gente hace sus edificios, hace sus propios fundamentos sin tomar en cuenta a Dios. Mucha gente edifica sobre la religión, otros edifican sobre la filosofía, otros tienen su fundamento en los horóscopos. Sale en la televisión, amanece y tú buscas el horóscopo, ya sea en la radio, en la televisión, en las revistas baratas que están ahí de regalo en las tiendas, y la gente va siguiendo eso. Nada bueno hay detrás de todo eso. La Biblia prohíbe en el Antiguo Testamento que no consultes a los signos del zodiaco, que no consultes a adivinos, que no consultes a los muertos, agoreros, brujos, hechiceros. Nada que se parezca tienes que consultar, ni al zodiaco ni al horóscopo, porque son demonios que están detrás de los horóscopos del zodiaco y la gente va siguiéndolos. Es cosa que no nos incumbe ni nos interesa, pero es una explicación para que usted vea que el diablo maneja y manipula la vida también de aquellos que su vida, su corazón, su casa están fundadas bajo los signos del zodiaco y el horóscopo. Para que veas que Satanás cómo manipula a la gente a través de ellos. Y podemos dar un sinnúmero de datos. Por ejemplo, la gente que está centrada en el ateísmo, en la filosofía, en la ciencia. Hay gente que está fundada su fe, su esperanza en la filosofía, en su trabajo, en una carrera política, en una carrera artística. ¿Me entiende? Pero está fundada sobre la arena. Vete a la playa, construye una casa allí y ponle fundamentos, ponle cimientos. Y no te dura la casa ni un mes, y vienen los vientos, vienen las tormentas, vienen las lluvias torrenciales, y la lluvia cava en la arena y tu casa se viene abajo. No es un buen lugar para edificar la arena. No es una buena manera de plantar tu casa sobre la arena, sobre la religión o la filosofía. Es imposible que tu casa pueda perdurar. ¿Me entiende? Confiando en los horóscopos, confiando en tus creencias, haciendo a un lado la palabra de Dios y diciendo: yo lo puedo todo. Yo con mi sabiduría lo voy a hacer, con mi inteligencia, con mi capacidad, con mi dinero, con lo que sé, con lo que tengo. Eso es difícil, porque nadie ha sobrevivido dándole la espalda a Dios. ¿En qué está fundada tu casa? Usted tiene que analizar sobre qué está fundada tu casa. ¿En qué crees? ¿Qué es lo que vas siguiendo? ¿Qué es lo que te cautiva? ¿Cuáles son los intereses aquí en la vida? O tus intereses. ¿Qué es lo que te arrastra a ser como eres y a hacer lo que crees? Y a creer lo que vas siguiendo. ¿Qué es? Si no es Cristo, déjame decirte que vas directo a la perdición, vas directo al fracaso. Te vas a estrellar, te vas a chocar contra la roca del fracaso. Cualquier persona que saca a Cristo de su vida, de su hogar, de su matrimonio, de su trabajo, de sus sueños, de sus metas, esa persona va a fracasar. Sea una persona, un hogar, un pueblo, un país. Y tenemos demasiada información, tenemos demasiados ejemplos. Y uno de los ejemplos es nuestro México. Y otro de los ejemplos es este país de los Estados Unidos. Poco a poco fueron sacando la Biblia de las escuelas y metieron armas. Poco a poco están sacando de las cortes
los 10 mandamientos, los símbolos bíblicos, los símbolos cristianos, poco a poco se va yendo de este país la palabra de Dios. Y cuando lo sacaron a Dios de su corazón, lo comienzan a sacar de las escuelas, de las empresas, lo comienzan a sacar de las instituciones, de los colegios, de las universidades. ¿Qué queda allí? Queda un vacío, ¿me entiende? Y ese vacío a fuerza lo tiene que ocupar alguien. Y ese vacío, ¿sabes quién lo está ocupando ahora mismo? El diablo, Satanás, sus demonios, sus legiones, que se meten al corazón de los niños, se meten al corazón de los jóvenes, llevan un arma y se levantan en el salón de clases y comienzan a matar a sus maestros, comienzan a matar a sus compañeros de clase. En la universidad comienzan a violar allí. Se levantan personas violando, matando y asesinando. ¿Por qué? Porque había un lugar antes para Dios en esa institución, en ese colegio, en esa escuela, en esa institución académica. Había un lugar para Dios, pero sacaron a Dios y ahora ¿quién está allí? Está el mismo Satanás, inspirando a la gente a hacer mal, a matar. Porque dice la Biblia en Juan 10:10, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Así que, ¿en qué está fundada nuestra fe? Tiene que estar en Cristo. Más nos vale que esté en Cristo Jesús fundada nuestra fe. Entonces, cualquier persona, aunque tenga un buen fundamento, un buen cimiento, la arena no es un buen terreno para edificar. Nunca habrá estabilidad. Jamás en una casa que esté edificada en un terreno sin cimiento o en la arena no va a tener estabilidad. Viene el viento, dice el Señor Jesús, vienen los ríos y golpean contra la casa y se viene abajo. Los Estados Unidos nunca jamás pensaron que ellos iban a ver un ataque terrorista de esa envergadura del 11 de septiembre. Jamás. Ellos edifican sus edificios con buenos cimientos. Las Torres Gemelas, allí el Centro de Comercio Mundial en Nueva York, estaban bien fundados. Le preguntaron al arquitecto que diseñó esos edificios y le dijeron, ¿qué tan seguras son las Torres Gemelas? Las Torres Gemelas estaban construidas como una reja dentro de otra reja, de puro acero. ¿Ok? Hicieron una prueba a escala de esas torres en miniatura. Y dice el arquitecto, si un avión, y ya habían pensado en esto, si un avión impactara una torre, es como un lápiz impactando la torre que ya tenían hecha en miniatura. A ver, impactaron el lápiz y no pasó nada. Ni siquiera se movió la torre. Ellos estaban segurísimos que un avión iba a hacer lo mismo, pero no. Su fe estaba mal fundada en el dinero, en la fama, en su riqueza, en su orgullo, en su prepotencia, en su soberbia. Después de la altivez de corazón viene la caída. O sea, Dios los hace caer. Las personas orgullosas, Dios las hace caer y las doblega. Porque dice la Biblia que ante el Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para honra de Dios Padre. Yo quiero que veamos rápidamente en el Antiguo Testamento. Moisés quería ver a Dios. Jesucristo nos está diciendo aquí que debemos de fundar nuestra casa ¿sobre qué? Sobre la roca, ¿ok? Cada acto que se escribe en la Biblia, cada pasaje que se escribe en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Jesucristo estaba presente. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, Jesucristo es el gran cantor de Israel. En el libro de Eclesiastés, Jesucristo es el gran predicador. En el libro de Josué, Jesucristo es el gran conquistador. En el libro de Éxodo, Jesucristo es el ángel que llevó con mano fuerte y mano protectora al pueblo de Israel fuera de Egipto. Y en toda la Biblia, ahí está Jesucristo presente, desde el Antiguo hasta el final del Nuevo Testamento.
Éxodo capítulo 33, 22 dice: cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura ¿de qué? De la peña. No lo he encontrado, ¿va? Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Este es Jesús, nuestro Señor protector. Yo quiero que lo busquen si gustan. Éxodo 33, 22. Resulta que Moisés le dice a Dios, escuchen, Moisés le dice a Dios: Señor, yo quiero que me concedas verte, yo te quiero ver. Dios le dice a Moisés: no me verá hombre y vivirá. Nadie que me vea va a poder vivir. Así que Dios le pone una serie de requisitos y restricciones a Moisés para que lo pueda ver. Y Dios le dice: voy a pasar y voy a poner tu mano en tus ojos y te voy a esconder en la hendidura de la peña. Dice allí, ¿ok? Y entonces cuando yo pase, después de todo, voy a quitar mi mano de sobre tu rostro y vas a ver mi espalda. ¿Ok? Entonces, pero Dios es específico. Escuche, y dice: cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura ¿de dónde? La peña. ¿Y quién es la peña? ¿Qué es una peña? Es una roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Amén. Jesucristo es la roca firme en la cual debe estar fundada nuestra casa. Ahí aparece Jesucristo. Es un prototipo de la peña. Y la peña tiene hendiduras, dice. En ese entonces el monte tenía hendiduras. Y esas hendiduras, ¿sabes para qué sirvieron? Para que Moisés se refugiara, porque cuando pasaba la gloria de Dios, no creas que es un juego. Dios le dice a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley: dile al pueblo que ponga límites en el monte, porque cualquiera que traspase el límite, sea animal o hombre, va a morir, porque el poder de Dios es grande. Nadie puede soportar el poder de Dios y quedarse en pie. Por eso Satanás no soporta el poder de Dios. Cuando Cristo está en tu corazón, Cristo te guarda, ¿me entiendes? Él es la roca y Cristo tiene refugios, así como la roca donde Moisés se refugió en la hendidura de la roca. Jesucristo es nuestro guardador. Él nos guarda, dice Salmo 121, Jehová es tu guardador. Aleluya. ¿Ok? Entonces dice que el Señor lo esconde en la hendidura de la peña para que no fuera azotado por la gloria de Dios, para que no sufriera ningún daño, porque la gloria de Dios es poderosa. ¿Ok? Este mensaje nos enseña que Cristo es nuestra roca firme, nuestro refugio, y hay lugar para refugiarse allí, pero no en la filosofía, no en los pensamientos humanistas. En segundo lugar, una casa sin fundamento. ¿Habrá alguien que haya hecho una casa sin fundamento? ¿Quién será aquel que se le ocurre hacer una casa sin cimiento? Oh, voy a hacer mi casa, pero me da flojera hacerle el cimiento. Ok, empezamos del suelo hacia arriba. ¿Durará una casa así? No dura. Entonces, ¿qué hace la gente? Esta es una paradoja. ¿En qué pone la gente su cimiento, su fundamento, su mirada y su esperanza? En el dinero. ¿Ok? En la fama, en la gloria, en el éxito, en una carrera. Y ellos dicen: cuando yo sea abogado, cuando yo sea médico, cuando yo sea doctor, voy a estar realizado y voy a encontrar mis logros y mi felicidad. Mentira. Llegan a esa meta y se vuelven arrogantes. Empiezan a adquirir fama, se vuelven orgullosos. Empiezan a almacenar dinero y se vuelven soberbios. Porque el dinero no lo hace todo. El dinero no da felicidad. Y hemos hablado incansables de veces
¿Qué hacen los ricos? Tienen una vaciedad, comen los mejores restaurantes, tienen los mejores carros, viajan en jet privados, pero tienen una vaciedad. Sin Cristo no son nada, lo único que tienen es dinero. Alguien decía por ahí, hay gente tan millonaria, pero tan pobre espiritualmente, que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Entonces, la gente que tiene su esperanza en el dinero, en el éxito, en la fama, va a fracasar. No estamos diciendo que el dinero es malo, que tengas éxito es malo, es pecado. No. Si Dios te quiere dar éxito, échale ganas y adelante. Pero si sacas al Señor de tus planes, de tu proyecto, de tu casa, de tu trabajo, vas a fracasar tarde o temprano. La gente pone su mirada en eso, pero ninguno de estos prospectos tienen fundamento, porque están edificando del suelo hacia arriba y no tiene cimiento. Nada de eso llenará la vaciedad que hay en tu corazón. Nada de eso. Hay un vacío. Nacemos con un vacío. Y ese vacío solamente lo puede llenar el Señor. Y el Señor Jesucristo nos da una gran enseñanza en Números capítulo 20, versículo 11. Números capítulo 20, versículo 11. Ahí está Cristo presente. Leo textualmente, dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aquí representa a Jesús que sacia la sed. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, de la esclavitud del faraón. Entonces, cuando después de que cruzaron el Mar Rojo, dice la palabra de Dios que ellos sintieron sed. Cuando una persona está desesperada, tiende a cometer muchos errores, y es más probable que cometa muchos errores. Cuando tú vas a hacer algo y estás desesperado, vas a cometer un error. Cuando tú con tu desesperación agarras el primer recurso que viene a tu mano, vas a cometer un error. Así que el pueblo de Israel estaba enojado, estaban desesperados, tenían sed, querían tomar agua, venían caminando por el desierto por millas y millas, y se levantaron contra Moisés y le dicen: Señor, ¿nos trajiste aquí al desierto para morir de sed y de hambre? Moisés, si no tenemos agua en tanto tiempo, te vamos a apedrear, te vamos a matar. En un caso de arrebato y desesperación, puedes cometer un error. Cuando vayas a hacer algo y estés enojado, mejor déjalo pendiente. Relájate, métete a tu cuarto, dile: Señor, quiero paz, necesito la paz de Cristo. Jesucristo nos dijo: mi paz te dejo, mi paz te doy, y no te la doy como la da la droga, la filosofía, la ciencia, la psicología. Mi paz te dejo al estilo de Dios, a como Dios la da, así te voy a traer paz a tu vida, a tu corazón. Entonces dice la Biblia que desesperados ya iban a apedrear a Moisés. Moisés se inclina delante de Dios y le dice: este pueblo, si no le das agua, Señor, no, me va a apedrear, me va a matar. Entonces el Señor le dice: háblale a la peña, háblale a la roca, y después la tocas con la vara y te dará agua. Moisés, enojado, fue y no le habló a la roca. ¿Sabe qué hizo Moisés? Paz le dio. ¿Te das cuenta? La Biblia dice que cuando estamos enojados, cuando estamos desesperados, cometemos errores, y esos errores te pueden costar la vida de tu familia, y porque hay mucha gente detrás de ti y la vas a meter en el mismo hueco, en el mismo problema. Hay mucha gente que enojado quiere actuar, quiere hacerlo. Tranquilo, pídele la paz al Señor. Yo te diría: respira profundo, métete a tu cuarto y llora. Porque nuestra alma, cuando lloramos, se limpia, se purifica, se amalgama con Dios. Es nuestra relación con Dios allí en tu cuarto. Yo te he dicho muchas veces: a la iglesia no venimos a servir.
Esto no es un servicio, ¿me entiendes? Servir a Dios. Hay gente que dice, yo soy siervo de Dios. ¿Y qué haces en la iglesia? Pues voy a cantar, voy a ofrendar y aplaudir. Él piensa que está sirviendo a Dios. A la iglesia venimos a adorar a Dios, porque Él es el único que se merece honra, gloria y alabanza. ¿Sabes dónde rendimos servicio a Dios? Afuera. Hay gente necesitada, hay gente que va camino al infierno y no tiene una palabra, y tú que la sabes, es tu responsabilidad decirle a la gente, Cristo te ama. Viene destrucción a la tierra. El Señor está a punto de venir y nos va a arrebatar. Y hay de ti si no te arrepientes. Hay que hablarle a la gente con claridad, sin miedo, porque la Biblia lo dice. Y Dios te da autoridad que hables a la gente de su palabra. Entonces tenemos que entender nosotros que en un momento de arrebato podemos cometer muchos errores. Entonces Moisés se va enojado y le pega a la peña. Le dio un varazo. Y sí fluyó el agua. De todos modos salió como Dios le dijo. Y dice la Biblia aquí, y bebió toda la congregación y sus animales y sus bestias. Todos se saciaron. Jesucristo es la peña. Está representando el Señor Jesucristo como la roca firme en el desierto. En el desierto, ¿qué hay? Hay puras víboras, puros alacranes, puras hienas, puros lobos, puras fieras, puros nopales puros cactus con espinas. Eso es lo que hay en el desierto. Es muy raro que camines y en 20 millas o 30 encuentres agua. Pero cuando vamos en un desierto, cuando la vida te golpea, cuando la vida te lanza sus ataques, cuando Satanás te quiere devorar, cuando el diablo te quiere ahorcar, te quiere destruir, y tú pones tu fe en Jesucristo y tú le hablas. Moisés tenía que hablarle a la roca y no le habló, sino la golpeó. Tú no tienes que exigirle a Dios. Tú no tienes que obligar a Dios a que te dé. No. Tú tienes que hablarle a Dios pacíficamente. Señor, necesito esa paz, necesito esa agua. Estoy en el desierto, me estoy muriendo de sed y el único eres tú, la roca firme, la peña de Oreb, que fluye agua y manantiales. Entonces el Señor te va a dar el agua. Va a saciar tu sed, va a quitar tu carga, te vas a sentir reconfortado, con ganas de seguir adelante, enfrentándote al problema, enfrentándote al odio de Satanás, enfrentándote a los chismes y a la gente que no te quiere, enfrentándote a la situación económica. Por todos tus conductos va a correr el agua de vida fresca y te revitaliza y puedes seguir adelante. Aquí está Jesucristo dándole de beber a millones de personas en el desierto, sedientas y muertas de sed. Es Jesucristo. Y en tercer y último lugar, una casa edificada sobre la roca. Una casa edificada en Cristo. Si algo nos mantiene con vida aquí en la tierra, no es lo que sabemos, no es el dinero que tengamos o no tengamos, no es el trabajo que tengamos o no tengamos, porque yo personalmente he experimentado que sin dinero Dios me mantiene aquí. Muchas veces Dios me tiene que pasar por un desierto, por una situación económica, pero ¿sabes qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que me ha mantenido vivo. Entonces, esta es la parte que me encanta. Si tu casa está fundada sobre la roca, tú no te necesitas esforzar por ganar mucho dinero, porque la gente te aplauda o te conozca, o porque seas famoso y tengas mucho éxito, o porque seas popular y reconocido. Nada de eso necesitas. Si tu casa está fundada sobre la roca, con eso basta. Es más que suficiente, porque tus cimientos están puestos en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios?
Hay un solo lugar donde tu casa, tu matrimonio, tus hijos estarán seguros. Tendrás paz y felicidad. Tu matrimonio tendrá estabilidad. Vivirás en un hogar funcional. Y ese hombre se llama Jesús. Ese hombre fue el que vino un día. Nació en un pesebre. Debería de haber nacido en un palacio. Pero desde ahí el Señor nos enseña que es humilde. Y vuelvo otra vez a repetir, y no me cansaré de repetir esto. Me molesta, me enfada que los pastores, los apóstoles y los falsos profetas se la pasen pidiendo dinero. Hay mucha gente que ya no ve por la iglesia, no le interesa el pueblo, no le interesa su iglesia, no le interesa su congregación, le interesa el dinero, dinero y dinero. Quieren ser patrones, quieren ser jefes. Por eso Dios no les va a dar entrada en el cielo, quiero que sepas. A ninguno de estos ladrones Dios le va a dar entrada en el cielo. Porque si aquí están defraudando a Dios y a su iglesia, Dios no quiere ladrones allá en el cielo. Y dice claramente la palabra: ni los hechiceros, ni los mentirosos, ni los ladrones entrarán allá en el cielo. Y hay mucha gente que se me enoja porque digo la verdad. Judas habla de eso. Tengo fundamento bíblico. Segunda de Pedro habla de eso. Tengo fundamento bíblico. Y yo siempre reto a la gente que está a favor de todo este movimiento moderno, de las iglesias mediocres y modernas, y los reto y les digo: vamos a pasarlo por la Biblia. ¿Qué dice tu filosofía? ¿Qué dice tu mensaje? ¿Qué dice tu pensamiento frente a la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia frente a lo que tú piensas y opinas? La Biblia dice que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Entonces tenemos que apegarnos a la palabra, tenemos que apegarnos a la Biblia. Y si no lo dice la Biblia, yo no tengo por qué creerlo. ¿Me entiende? Entonces tu vida tiene que estar fundada no en los milagros, porque hay mucha gente que se va detrás de los milagros. Se anuncia en la tele, en la radio, o una campaña de sanidad y milagro, la gente se va. ¿Entiendes? Pero ¿sabes por qué no sanan? Porque si no tienen fe en su iglesia, tampoco van a tener fe allá. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que quede claro, yo sí creo en los milagros, porque Jesucristo sigue haciendo milagros a través de su palabra. Pero cuenta mucho mi fe y mi santidad y mi relación con Dios. Si no tengo esos requisitos, no sirve de nada. Hay gente que quiere milagros, pero no se quiere convertir al Señor. Tampoco hay nada. ¿Me entiende? Tenemos que pagar un precio. Tenemos que decirle: Señor, te amo. Aquí estoy, Señor. Te amo, te seguiré y te serviré pese a las consecuencias. No importa lo que me venga, yo te voy a seguir amando. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 8, dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Está hablando de Elías. Aquí está Jesucristo fortaleciendo. Rápidamente te cuento la historia. La Biblia dice que Elías era un gran profeta de Dios, que oraba por la lluvia para que no lloviera, y no llovía, porque Dios estaba con Elías, porque el Espíritu de Dios dirigía a Elías, tomó control de Elías. Entonces dice que el rey estaba enojado. Y después retó Elías a los profetas de Baal, que Baal era el dios del rey Acab en ese entonces, y de Jezabel, aquella mujer malvada, su esposa de Acab. Entonces dice la palabra de Dios que Elías retó a los que creían en Baal, a los que adoraban a Baal, y le dice: mira, ok, dejémonos de discusiones, dejémonos de a ver quién gana, de quién es el mejor. Yo tengo un Dios, dice Elías, ustedes tienen su Dios Baal.
vamos mañana a la cumbre del Carmelo, del Monte Carmelo. Vamos a ofrecer sacrificio, ¿ok? Holocausto. Cada quien a su Dios. Yo le ofrezco un toro a mi Dios y ustedes ofrezcanle un toro a su Dios. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. ¿Qué les parece? Todos contentos y alegres. Pensaron que el diablo les iba a responder. Pero Elías, como Dios lo dirigía y Dios lo conducía y Dios estaba con él, dice la Biblia, Elías tenía toda su confianza en Dios. Al igual que aquellos tenían toda su confianza en Baal. Se llegó el día, hicieron su sacrificio, su holocausto. Entonces los Baales ya tenían ahí el altar y comenzaron a danzar y comenzaron a pedir desde la mañana. Baal responde, Baal responde. Baal es el diablo mismo. Ellos estaban orando a Satanás para que viniera y consumiera el holocausto con fuego. Y estuvieron todo el día y la tarde y no les respondió. Y dice la Biblia que ellos empezaron a cortarse las venas, ofreciendo su sangre y su vida al diablo. Y ni así. Porque cuando Dios sujeta a Satanás y le dice no lo harás, no lo va a hacer. Así que no tengas miedo al diablo. No digas, es que el diablo me persigue, es que el diablo, no, a veces ni el diablo a lo mejor ni te conoce. ¿Me entiende? El diablo se interesa. ¿Sabe por quién se interesa Satanás? Por una persona consagrada a Dios, por una persona que busca de corazón a Dios, una persona que se amalgama su fe con Dios. Esa persona es peligrosa para el diablo y contra él. El diablo va contra él. Entonces Satanás no se le permitió, Dios no le permitió que respondiera con fuego. Entonces todavía Elías hace bromas y dice, pues no sé qué pasa con su Dios, sigan clamando. A lo mejor va de camino, a lo mejor está descansando, o a lo mejor está durmiendo su siesta. Sigan clamando, a lo mejor al rato viene y le responde. Elías hacía sus bromitas, se burlaba, ¿me entiende? Y nunca respondió Baal. Nunca llegó. Nunca, jamás. Entonces Elías dice, ahora me toca a mí. Agarró Elías a sus siervos y les dijo, corten el toro. Lo cortaron, hicieron el altar, pusieron las piedras y el toro ahí en pedazos. Algo que no era muy común en los sacrificios es abrir un agujero alrededor, o una zanja en este caso. Dice, abran una zanja alrededor y traigan muchos cántaros de agua. Eso no era común en un sacrificio. O sea, Elías le estaba diciendo al pueblo para que vean que aquí no hay trucos, para que vean que aquí no hay gato encerrado, para que vean que todo esto es auténtico. Abran una zanja, llénenla de agua, mojen el altar y el sacrificio. Porque normalmente cuando algo está mojado no puede arder. Elías no necesita golpearse el pecho. Elías no necesita venir de rodillas a la villa ante la Virgen, hacer sus caminatas, su peregrinación. Nada de eso necesitó Elías. ¿Entiende? Hay gente que cree con el bullicio y la gritería, y órale, y aleluya, y sana, y órale, espíritu, y tócale, piensa la gente que con esa gritería el Espíritu Santo va a venir, ok, lo toco. ¿Me entiende? Si usted lee detenidamente la historia, dice la Biblia que Elías hizo una oración sencilla. Muéstrale a esta gente que tú eres Dios, creador del universo. Respóndenos con fuego, Señor. Inmediatamente dice que viene una ráfaga de fuego. Dice que el agua la secó, consumió el altar. Ahí está Dios respondiendo. Amén. Este es el Dios que servimos. Este es nuestro Dios todopoderoso, el que adoramos.
No hay ninguna falsificación en esto. Entonces, cuando dice que miraron los Baales, lo que había sucedido, empezaron a alabar a Dios y decir: Dios, el Dios de Elías, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero dice Elías: nanáis, naranjas, vengan para acá. Agarró a los 450 profetas y les cortó la garganta para que se les quite. La maldición cayó sobre ellos porque su fe estaba puesta en Baal, que es una representación satánica. Dice la Biblia que cualquiera que se vaya detrás de otros dioses que no sea Dios, morirá. Entonces los 450 profetas de Baal fueron decapitados en el arroyo de Cedrón. Ahí se acabó. Pero cuando la reina, aquella mujer mala, la esposa de Acab, se enteró de esto, dice la palabra de Dios que mandó un mensaje de texto y puso en Instagram y en Facebook y un correo electrónico. O sea, esta mujer estaba endemoniada. Ella mandaba en su casa. Entonces de pronto le llega el correo a Elías, abre su laptop y clic, hace un clic ahí, correo. Y dice: si mañana a estas horas no está tu cadáver tirado como la de los profetas, me dejo de llamar Jezabel. Atentamente @hotmail Jezabel. Entonces Elías se va huyendo, dice la Biblia. Escapar por su vida. Se olvidó de los grandes milagros. Se olvidó de todo lo que, como Dios lo usó en su gran ministerio. Porque no hubo otro profeta como Elías. Se olvidó de todo eso. Se olvidó de que tenía un gran Dios. Y se fue amedrentado, triste, desesperado, escapando por su vida. Por allá dice que había un árbol. Y ese árbol se llama enebro. Y debajo del enebro, cansado, ahí se echó a dormir. Y ahí estaba durmiendo, cansado. Esta es una muestra para que veamos nosotros que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, ¿ok? Si el diablo hubiera tenido permiso, ahí nomás lo matan. ¿Entiende? Estaba durmiendo. Pero Dios no lo permite cuando tiene un propósito en nuestra vida y cuando somos obedientes a su palabra. Porque tenemos a Cristo Jesús. Él nos protege, nos sacia de la sed, nos da todo lo que necesitamos y Él es nuestro protector. Y recuerda que la sangre de Cristo, cuando rodea, ni el diablo la puede traspasar. Entonces llega un ángel, dice, y lo tocó: Elías, levántate. Y cuando se levantó Elías, tenía hambre. Había una torta ahí de milanesa con quesillo y una vasija de agua. Dice: comida Madeín, Ciudad Celestial. Directamente repartidor de comida. ¿Qué repartidor de pizza ni nada? Viene el ángel, aterriza. Ahí está. Una torta, dice la Biblia, y agua. Comió Elías. Le dijo el ángel: levántate, come y bebe. Comió y bebió y se volvió a dormir. Otra oportunidad para el diablo para matarlo. Pero como Dios tiene un propósito, no lo permite. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos quedado en el freeway? ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos sido víctimas de un balazo, de un paro cardíaco, una enfermedad? Pero como Dios nos ama y estamos en sus manos poderosas, el Señor es nuestro refugio y nos guarda en el hueco de su mano. ¿Te das cuenta? Entonces llegó el ángel otra vez y lo tocó y le dice: levántate, Elías. Se fue Elías, dice, y dice aquí, te lo voy a leer textualmente: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido, o sea, ya Dios le dio energías. Dios entró en su corazón. El Espíritu Santo volvió otra vez a su corazón, a su vida, y fortalecido con aquella comida, caminó. Escuche bien, jamás en la historia se ha visto esto. Usted puede revisar todo aquel récord de los deportistas, de los corredores, de cualquier persona de estas que se dedica al deporte, jamás lo va a encontrar. Escuche lo que sucedió. Dice: y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tú puedes caminar 40 días, no hay ningún problema.
Pero si caminas seguido, sin interrupción, 40 días y 40 noches, no llegas a los 8 y ya te moriste allá, ¿me entiendes? Pero el Señor llegó con la fortaleza, lo vivificó, lo alimentó, dice la Biblia. Y Elías caminó sin parar 40 días con sus noches. Qué glorioso es el Señor. Cuando el Señor te toca y te llena, a ti no te importa que estés todo el día en la iglesia. Al cabo y al fin y al cabo, hoy es día para adorar a Dios. No te interesa. Tú quieres estar cerca de Dios. Y si tú le pones atención a su palabra, tienes hambre de Dios, tienes hambre de la palabra. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo viene a ti y te explica la palabra. Come la palabra de Dios. Esta es la fortaleza. Este es el pan de cada día. Dependamos de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces dice claramente aquí que se fue Elías, dice, a Horeb, al monte de Dios. Y después dice que Dios le habló allí en el monte. Y dice que de pronto vio Elías que venía un torbellino, pero Jehová no estaba en el torbellino. Después viene un huracán y Dios no estaba en el huracán. Viene un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Y se escucha un silbido, ahí estaba Dios. Y viene el Señor con ese silbido suave y apacible, lo arrulló y le dio confianza y le dice: Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Dice Elías: pues es que ando huyendo, Señor, porque Jezabel me busca para matarme. Después de ser el gran hombre, el gran profeta de Dios, después de que Dios te haya usado, no te acuerdas de lo que Dios hizo en tu vida, no te acuerdas de cuántos milagros Dios obró a través de tu vida, ya se te olvidó. ¿No te acuerdas de dónde Dios te sacó? Dios nos sacó de la basura. El Señor Jesucristo nos sacó de la podredumbre. No servíamos para nada. Nos estábamos pudriendo en vida, de acuerdo a la palabra de Dios. Y allí metió su mano el Salvador, nos sacó de allí y dice que nos puso en un lugar de honor, en un lugar celestial. Y nos dio la vida eterna. Esa es la misericordia del Señor. Nunca te olvides de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Jamás. Cuando estés amedrentado, cuando el diablo te quiera amenazar o te persiga, acuérdate de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si a lo mejor no le has dado razón y valor a lo que Dios ha hecho en tu vida, solo acuérdate de dónde te sacó. Y con eso basta. Solo acuérdate del Hijo de Dios cuando estaba sangrando, cuando estaba siendo arrancada su piel a latigazos, desnudo allí en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. Ahí se mide el tamaño, la grandeza, la inmensidad y el inmensurable amor de Dios. Porque de tal manera nos amó el Señor que puso su vida por nosotros. Entonces Dios le dice: no te preocupes, Elías. Te lo voy a decir en mis propias palabras. Porque Elías pensaba: nomás yo escapé, nadie hay ya que te siga o que te sirva. El Señor le dice: tranquilo, Elías, tengo 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal. Regresa, porque el largo camino te resta. Tengo propósito para tu vida. Necesito usarte. Tu carrera no ha llegado. Satanás no te puede matar. Jamás el diablo te puede matar. Aunque tú veas una tormenta, una explosión frente a ti, jamás el diablo te puede matar. Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Por eso te digo, si el diablo ya te hubiera querido matar, ya te hubiera matado. Amén. Y yo digo, aquellos grandes hombres que andan predicando y robándole a la gente y traen 4 guardaespaldas, si Dios no los guarda, jamás van a sobrevivir. Un guardaespaldas no puede parar una bala ni una explosión. Por la misericordia de Dios, ellos no han muerto en una explosión. Dios tiene misericordia de ellos. Los guardaespaldas no van a servir para nada. Porque hay un momento que a Dios se le agota la paciencia. Y cuando a Dios se le agota la paciencia, la presencia de Dios se va de ellos y jamás vuelve. Están abandonados a su suerte. Entra Satanás en acción y los mata. ¿Me entiende?
No es por los guardaespaldas que traen, no es por la millonada de dinero que tienen. Entonces Dios le dice a Elías: tengo 7,000 rodillas que no se han postrado ante Baal. Pero ¿dónde fue Elías? Se fue al monte de Dios, a Horeb, al monte de Dios, a esconderse. A Jesucristo fue Elías, que es la roca eterna. Allí se escondió Elías. Ahí estaba Jesucristo resguardando a Elías. Lo confrontó y lo confortó, lo alentó y le dio nuevas fuerzas. Y Elías regresó valientemente y se enfrentó al rey Acab. Y no hay temor, no hay miedo si Cristo está en nuestro corazón. Y finalmente, Mateo 16:18. A ver, ustedes que lo encontraron, léanlo en voz alta, por favor. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está, siéntense. Jesucristo le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos responden: dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta. Y cada quien daba su punto de vista. Y el Señor les dice: ok, eso es lo que dice la gente de mí. Pero lo que ustedes dicen de mí, ¿cuál es su manera de pensar? ¿Cuál es su concepto? ¿Qué es lo que ustedes dicen de mí? Entonces Pedro se adelanta y le dice: Señor, tú eres el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo en este versículo le dice: bienaventurado eres Pedro, porque esta revelación no te la pudo dar el hombre. No fue Walter Mercado, no fueron los agoreros, no fue la religión, no fueron los satanistas ni los adivinos. Nadie te pudo dar esta revelación sino solo mi Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre la roca que es Cristo mismo. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Jesucristo le dice: sobre esto voy a edificar mi iglesia. Sobre lo que estás diciendo edificaré mi iglesia. Por eso a mí no me interesa creerle a aquellos mentirosos que andan predicando medias verdades, que andan predicando tanto show. Por eso yo no les creo, porque Jesucristo claramente dice que sobre lo que Pedro dijo, ¿qué Pedro dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a mí no me interesa que tanta fama tenga, cuántos discos vendió, cuántos libros tiene, cuántos bestsellers. No me interesa. Jesucristo es nuestro Salvador, y si lo sacamos de nuestra vida, no servimos para nada. Si Jesucristo no nos salva, si Jesucristo no nos libra, nadie nos puede librar. Por eso es que yo contradigo esa filosofía y esa doctrina falsa que andan predicando. Porque aquí está Jesucristo diciendo: sobre lo que acabas de decir, Pedro, voy a fundar mi iglesia, que yo soy Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios. Amén. Jesús es el único que nos puede guiar. Jesucristo es el único que nos puede guiar, cuidar y entender. Edifica tu vida y tu hogar en Él. Y aunque la furia de Satanás se desate contra ti, Jesucristo es claro con Pedro y le dice: ni las puertas del infierno. Ok, ¿por qué dice el Señor ni las puertas del infierno? Porque el infierno es el hogar de Satanás, es la casa futura del diablo y todos sus demonios. O sea, todos ellos van a vivir allí en el infierno. Allí van a estar atormentados. Jesucristo le está diciendo: ni todo el reino del infierno y ni del diablo podrán destruir a la iglesia, ni a ustedes le van a destruir. Jamás. Porque yo soy Cristo Jesús, que me levanté de la muerte y vencí a la muerte. Vamos a estar de pie. Muy pronto la trompeta sonará. Para más información, búsquenos en www.churchoftheamericasla.com. Muchas gracias por su sintonía, esperando que Dios le bendiga abundantemente. Vela, llora, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos. Muy pronto la trompeta sonará.